Buenas a todos, soy José Francisco Jiménez Parra, contratado predoctoral FPU en la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Murcia. Y en esta acción formativa vamos a abordar la hibridación de modelos pedagógicos. En primer lugar, vamos a dar respuesta a la pregunta de por qué hibridar los modelos pedagógicos. Es conveniente indicar que la práctica basada en modelos es un planteamiento que busca alinear los resultados de aprendizaje con la enseñanza docente, ya que los modelos pedagógicos permiten diversificar, renovar y mejorar el modo de enseñar y aprender en educación física, ya que no solamente responden al cómo enseñar, sino también al qué, al por qué y al para qué enseñar. Para su aplicación se requiere de una formación óptima a nivel teórico y práctico por parte de los docentes. El enfoque de la hibridación se basa en usar elementos significativos de varios modelos de forma conjunta, buscando la manera de adecuar el proceso de enseñanza a la consecución del aprendizaje. La hibridación de modelos pedagógicos, por tanto, se convierte en una necesidad educativa, ya que un modelo pedagógico aplicado de manera aislada no es posible que sea aplicado a todos los contenidos, permitiendo con ello una educación más individualizada y adaptada a cada contexto específico y a los estudiantes, independientemente de sus características individuales. En este sentido, hibridar significa unir partes de elementos distintos, por lo que llevado al ámbito de los modelos pedagógicos, significa usar elementos significativos de varios modelos y combinarlos. La hibridación, por lo tanto, se basa en dos pilares fundamentales. En primer lugar, el aprendizaje situado, el cual implica conectar a estudiantes, contenidos, conocimientos y el mundo que les rodea, es decir, el entorno. Y en segundo lugar, la enseñanza centrada en el estudiante, donde el docente debe ceder gran parte del protagonismo y responsabilidad en los estudiantes durante las sesiones de educación física, es decir, cesión de responsabilidad y autonomía. Para la aplicación de modelos pedagógicos es importante tener en cuenta la interdependencia de relaciones entre contenidos, contexto, aprendizaje y enseñanza en lo que se implica tanto el alumno como el docente, ya que los cuatro elementos que conforman el proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación física son ingredientes indisolubles. Como indica Metzler en 2005, es complejo adaptar un solo modelo a la diversidad de contenidos que conforman el currículum de educación física, ya que no hay un modelo perfecto, sino que hay que combinar características significativas de cada modelo. Según la evidencia científica, la hibridación promueve mejoras en múltiples dominios de aprendizaje, a nivel motor, cognitivo, social y afectivo, como indican González Villora y colaboradores. Por todo ello, se deben valorar determinados aspectos como los contenidos, ya que algunos necesitan atender a los elementos concretos de cada modelo. Además, cada contexto educativo es diferente, por lo que es conveniente que el modelo se adapte como puente conector entre el conocimiento, el contenido y el mundo que rodea a los estudiantes. La hibridación, por lo tanto, enriquece el proceso educativo, ya que puede generar más oportunidades para que el alumnado desarrolle una diversidad de capacidades, es decir, un desarrollo integral, multicompetencial y multilateral. El docente, en este caso, debe actuar como un guía, intentando formarse de manera inicial y continua en la hibridación de modelos pedagógicos, para que se sienta más seguro durante su aplicación y aumente las posibilidades de éxito durante su aplicación. Para ello, también debe cambiar su filosofía a nivel metodológico, cediendo una mayor flexibilidad en su enseñanza y gozando de más opciones a nivel de material, espacio y recursos. La hibridación de modelos, por lo tanto, constituye un planteamiento docente innovador que puede generar un verdadero aprendizaje relacionado con la materia. Un ejemplo de hibridación es la hibridación entre el modelo de enseñanza comprensiva y la educación deportiva, donde podemos pretender enseñar comprensivamente un deporte evolucionando de la táctica a la técnica, del qué hacer al cómo hacer, involucrando al alumnado en una experiencia real del deporte para generar un aprendizaje completo y auténtico de esta modalidad deportiva. Por otro lado, hay varios aspectos que hay que tener en cuenta para llevar a cabo la hibridación, como la formación docente, ya que un docente debe comprometerse a formarse de manera inicial y continua en la hibridación de modelos. También hay que tener en cuenta la unión indisoluble entre metodología y evaluación, ya que en función de lo que vayamos a evaluar, haremos un planteamiento metodológico u otro. También el tipo de educación física, es decir, la filosofía y la concepción educativa que tenga el propio docente, ya que el docente deberá cambiar su manera de enseñar y los alumnos puede ser que no estén acostumbrados y requerirá un periodo de adaptación. También hay que tener en cuenta el nivel de autonomía del alumnado, ya que un alumnado con mayor autonomía favorecerá la aplicación y la adaptación a ese planteamiento metodológico. También el contenido a impartir, ya que en función del tipo de contenido será más fácil aplicar un modelo u otro. Por ejemplo, hay modelos propios de contenidos relacionados con deportes, como el modelo de enseñanza comprensiva y educación deportiva, donde los cuales aplicarse a contenidos relacionados con el medio natural puede ser mucho más complicado. Entonces, en función del tipo de contenido, seleccionaremos un modelo pedagógico u otro.
También hay que tener en cuenta el espacio donde se desarrolla la práctica diaria, saber el tipo de instalación, los materiales y los recursos de los que disponemos. En esta línea, el cambio de enfoque metodológico hacia los modelos pedagógicos es efectivo cuando el docente domina las variables que los regulan. Por ello, es necesario que los docentes muestren compromiso, realicen formaciones y adquieran experiencia en su aplicación para lograr una hibridación exitosa. Esta formación debe ir en línea con la concepción educativa del docente y atender los marcos de racionalidad, sobre todo la racionalidad práctica, ya que es el planteamiento de educación integral, el cual va a permitir a los alumnos conseguir las competencias necesarias. En definitiva, hibridar los modelos pedagógicos supone una transición metodológica coherente, constituyendo un proceso de reconstrucción de la identidad profesional del docente. En este proceso pueden surgir varios problemas, entre los que destaca la evaluación, pero no debemos concebir esta como un problema, sino como una oportunidad o herramienta del cambio que facilite la transición, utilizando la evaluación formativa para fomentar la autonomía y responsabilidad del alumno dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, la implementación de cualquier modelo debe ir asociada a un proceso de evaluación, utilizando la evaluación formativa compartida como clave para generar aprendizaje. Para ello, se tienen que seguir una serie de pasos fundamentales. En primer lugar, explicar al alumnado los objetivos de la unidad didáctica y presentarle las actividades de evaluación y calificación con sus respectivos instrumentos. Es decir, fijar expectativas. Es importante indicar al alumno lo que se espera de ellos. Suele ser uno de los errores comunes que comete la mayoría de docentes. No indicar al alumno lo que se espera, por lo tanto no tienen una referencia clara y los objetivos que se tienen que lograr. En segundo lugar, hay que establecer claramente los momentos en los que se va a llevar a cabo las actividades de evaluación y calificación, para que el alumno se puedan preparar previamente. En tercer lugar, hay que proporcionar feedback continuo y de manera regular, en base al instrumento establecido, para que el alumno pueda comprobar la consecución de los objetivos de logro, utilizando diferentes procedimientos de evaluación como la heteroevaluación, que es la evaluación del docente hacia el alumno, la autoevaluación, que son la evaluación de ellos mismos, y la coevaluación, que es la evaluación entre iguales. Ambos procedimientos, estos tres procedimientos, se denominan evaluación triádica. Y por último, hay que llevar a cabo procesos de calificación dialogada, en los que el alumno participe para que sea consciente de los objetivos logrados durante la unidad didáctica. Por último, encontramos otras consideraciones que hay que tener en cuenta a la hora de llevar a cabo la hibridación, como analizar los elementos a hibridar de cada modelo, para mejorar su combinación. Algunas veces es mejor combinar menos características de los modelos, pero que estén muy controladas por el docente, para que así la hibridación sea satisfactoria. Hay que saber qué elementos o características de los modelos son comunes para poder hibridarlas. En segundo lugar, encontramos aplicarlo a una diversidad de contenidos, para que comprobemos y conozcamos qué modelos son o tienen un carácter transversal, para así potenciar la hibridación. Por otro lado, encontramos ser consciente del tiempo de aplicación. Es muy importante saber durante cuánto tiempo se va a aplicar esa hibridación para poder ajustar cada uno de la progresión didáctica. Y todo ello requiere de un tiempo y una experiencia. Conforme vamos adquiriendo experiencia con esa hibridación, seremos más críticos y reflexivos para saber qué errores hemos podido cometer e identificarlos y hacer propuestas de mejora. Y por último, encontramos la importancia del contexto. Es importante saber qué tipo de alumnado nos encontramos, cuáles son sus características individuales, cuál es su nivel socioeconómico incluso, y saber de las instalaciones, el material que disponemos y los recursos, para hacer un planteamiento didáctico ajustado a las características de nuestro entorno. A continuación, vamos a dar respuesta a la pregunta de qué y cómo se puede hibridar. La necesidad de superar las limitaciones que tiene la aplicación de un modelo pedagógico aislado da lugar o posibilita la hibridación de modelos, que es la combinación de dos o más modelos pedagógicos. Y se puede hacer de diferentes formas. A nivel general, existen dos procedimientos fundamentales. En primer lugar, mediante la extracción y combinación de las características fundamentales de cada uno de los modelos pedagógicos. Y en segundo lugar, tenemos la toma de uno de los modelos como eje fundamental, como columna vertebral, y la inserción puntual de técnicas, estrategias o recursos de otros modelos pedagógicos. La hibridación a través de la combinación de las características fundamentales consiste en seleccionar los elementos esenciales y más relevantes de cada modelo para combinarlos en el proceso de enseñanza y aprendizaje de un contenido concreto de la educación física, buscando que la unidad didáctica se sustente sobre los principios básicos que regulan cada modelo. Por ejemplo, se podría seleccionar la estructura de sesión de la enseñanza comprensiva con la estructura de unidad didáctica de la educación deportiva. Aquí, en la parte inferior, vemos un ejemplo de hibridación del Teaching Aim for Understanding, que sería el modelo de enseñanza comprensiva, donde se puede combinar las actividades basadas en el aspecto táctico y de la toma de decisiones
con la resolución de problemas, junto con la propuesta y la organización de un campeonato, que sería la parte final de una temporada, de la educación deportiva y finalmente del aprendizaje cooperativo mediante el trabajo de grupos pequeños, dando roles que se relacionarían con la educación deportiva y responsabilidades, para fomentar un trabajo cooperativo que permita trabajar de una manera más efectiva, empática y reflexiva entre los alumnos. Para este tipo de hibridación es muy importante saber cuáles son los elementos fundamentales de cada modelo. Por ejemplo, en el aprendizaje cooperativo hay que saber que el trabajo en grupo no implica este aprendizaje y que la base sobre la que se sustenta son sobre las 5 características fundamentales de interdependencia positiva, interacción promotora, responsabilidad individual, procesamiento grupal y habilidades sociales que sí van a aparecer durante su implementación. Y puede ser que otras características que definen el aprendizaje cooperativo se relacionen con otros modelos, como por ejemplo el estilo actitudinal, con la elaboración y puesta en práctica de montajes finales, donde el trabajo cooperativo permanece durante toda la unidad didáctica. En este sentido, hay mucha hibridación durante los últimos años. La evidencia científica ha progresado mucho con diferentes tipos de hibridaciones, algunas más comunes, como el aprendizaje cooperativo, con la enseñanza comprensiva o la educación deportiva, la enseñanza comprensiva con la educación deportiva, y durante los últimos años están apareciendo otras hibridaciones con modelos pedagógicos emergentes, como la autoconstrucción de materiales, el modelo ludotécnico o el estilo actitudinal. Por otro lado, encontramos el procedimiento de hibridación a través de la inclusión de estrategias, recursos o técnicas, el cual consiste en tomar uno de ellos como eje vertebrador de la unidad didáctica y del enfoque metodológico para implementar puntualmente estrategias, recursos y técnicas de otros modelos. Al igual que en el procedimiento de hibridación anterior, resulta necesario que tanto docentes como alumnos conozcan previamente los modelos. Por ello es interesante que los docentes, antes de realizar esta hibridación, apliquen los modelos pedagógicos de manera aislada para que los alumnos conozcan el enfoque metodológico con el que se está trabajando. Además, es imprescindible articular bien los objetivos de la unidad didáctica con la aplicación y las características de cada uno de los modelos, así como las técnicas seleccionadas para llevar a cabo, buscando una consonancia. En definitiva, la aplicación fundamental de esta hibridación se basa en la incorporación de aspectos característicos de otros modelos para completar, enriquecer y potenciar el proceso educativo del contenido que se esté abordando. Un ejemplo de ello es utilizar el estilo actitudinal como eje fundamental y complementarlo con la educación deportiva y con el aprendizaje cooperativo. En esta diapositiva podemos visualizar diferentes propuestas prácticas en base al ejemplo que hemos puesto anteriormente, donde el estilo actitudinal es el eje vertebrador y se incorporan diferentes técnicas de otros modelos, como agrupamiento heterogéneo del aprendizaje cooperativo, la organización de un campeonato de la educación deportiva y los juegos modificados, adaptados y condicionados de la enseñanza comprensiva. En el ejemplo 1, que es una hibridación entre el estilo actitudinal y el aprendizaje cooperativo, Hernando y colaboradores 2014 trabajan el contenido de Valley Country desarrollando el estilo actitudinal durante toda la unidad didáctica y le incorporan los agrupamientos de manera heterogénea propios del aprendizaje cooperativo. Y el segundo ejemplo de Ortigual Alcalá y colaboradores, 2012, trabajan el contenido de la esgrima desarrollando la unidad didáctica basada en el estilo actitudinal, pero incluyen la organización de un campeonato propio del modelo de educación deportiva. Por lo tanto, aquí tenéis una serie de ejemplos que pueden ser útiles para vuestros planteamientos didácticos. A continuación, vamos a abordar diferentes ejemplos de hibridación. En primer lugar, encontramos la hibridación entre el aprendizaje cooperativo, la educación deportiva y el modelo ludotécnico, ya que son modelos pedagógicos que se favorecen mutuamente. De hecho, el aprendizaje cooperativo y la educación deportiva son dos de los modelos más hibridados en la literatura científica, ya que tienen elementos comunes, como la asunción de responsabilidades y toma de decisiones por parte del estudiante, así como el fomento de la autonomía, del clima de motivación, del disfrute y la competencia percibida, ya que permite el desarrollo de diferentes dominios de aprendizaje como el cognitivo, el social, el afectivo y el motor. Por lo tanto, el alumno se siente más competente. Con la hibridación de estos modelos se puede trabajar cualquier unidad didáctica en la que se esté trabajando el contenido de deporte, individuales o colectivos, ya que fomenta la participación y la comprensión de aspectos técnicos de la disciplina, gracias a la implementación del modelo técnico, así como la complementación de este trabajo con la organización de campeonatos propios de la educación deportiva. Estos campeonatos pueden comenzar previamente con la generación de situaciones de juego o competición para pasar después a acciones técnicas específicas. Lo fundamental es generar una alfabetización deportiva, es decir, que los alumnos conozcan diferentes roles y puedan aprender reglas de esa disciplina, así como elementos técnicos. En este caso, con un contenido específico que se desarrolla en esta unidad didáctica, que es la gimnasia rítmica. Esta hibridación se va a llevar a cabo combinando los elementos fundamentales del aprendizaje cooperativo con los elementos fundamentales de la educación deportiva e incorporando técnicas específicas del modelo técnico en algunos puntos de la unidad didáctica.
Es muy importante saber cuáles son los elementos esenciales de cada modelo para combinarlos. En este caso se va a utilizar del aprendizaje cooperativo los elementos esenciales y el ciclo del aprendizaje cooperativo. Mientras que de la educación deportiva se va a utilizar la estructura de unidad didáctica y la alfabetización deportiva, es decir, la distribución de roles a cada uno de los alumnos en función del grupo en el que se encuentre. Y del modelo técnico se va a utilizar la estructura de sesión al inicio de la unidad didáctica y la descomposición del gesto técnico en fases. El gesto técnico de la disciplina de la gimnasia rítmica. Para llevar a cabo esta hibridación es necesario realizar una planificación didáctica como la que estáis viendo en esta diapositiva. Hay que tener en cuenta que partimos de la estructura de unidad didáctica de la educación deportiva, que es la temporada, la cual se divide en tres partes: la pretemporada, la temporada regular y la fase final. Dentro de la pretemporada habrá dos partes diferenciadas: una práctica dirigida, que será dirigida por el docente, sobre todo en las primeras 2, 3, 4 sesiones, donde se le enseñará la ejecución técnica de la gimnasia rítmica, utilizando la estructura de sesión del modelo ludotécnico, mediante propuestas lúdicas, trabajar la técnica de este deporte, y al final de esta fase de pretemporada se trabajará la práctica autónoma, ya que se asignarán roles a cada uno de los miembros del equipo, y uno de los roles será el preparador físico, pues este preparador físico se encargará de realizar la activación y ejercicio en la parte principal de la sesión. Tras esta pretemporada iremos a la temporada regular, donde habrá sesiones de entrenamiento dirigidas tanto por el preparador físico como por el propio entrenador, junto con jornadas de competición, donde los equipos podrán puntuar. En este caso, se puede hacer una dinámica de países para competir dentro de la fase final en el evento, ¿no? Que puede ser unos Juegos Olímpicos o un Mundial. Estas fases de la temporada serán complementadas con las fases del aprendizaje cooperativo que veis en la parte superior. La subfase del aprendizaje cooperativo, de autoconocimiento, rompehielos, de la confianza, del fomento de la confianza entre los compañeros, durante las primeras sesiones, y posteriormente pasaremos a la fase 2. Estas fases pueden ser flexibles y lo ideal incluso sería que la fase 1 se trabajara antes de esta unidad didáctica para que partan de una unión grupal bastante fuerte. La fase 2 se pueden trabajar diferentes técnicas como el marcador colectivo por esa puntuación durante las jornadas de competición, y la evaluación entre los propios alumnos con técnicas como parejas con prueba ejecuta. Y finalmente, al final de la unidad didáctica, pues se podrían trabajar técnicas más específicas y en las que se necesita más confianza grupal, como el puzzle de Aronson, para generar un mayor aprendizaje en los alumnos. Toda esta unidad didáctica, en toda se trabajarán los elementos estructurales del aprendizaje cooperativo, que son la interdependencia positiva, la responsabilidad individual, la interacción promotora, el procesamiento grupal y las habilidades interpersonales. De esta manera se combinarían los diferentes elementos estructurales del aprendizaje cooperativo, de la educación deportiva y puntualmente del modelo ludotécnico en las primeras sesiones. Otro ejemplo de hibridación es el aprendizaje cooperativo con el modelo de responsabilidad personal y social, ya que tiene varios elementos básicos que favorecen su hibridación, como el proceso de enseñanza-aprendizaje, que está centrado en el estudiante, el aprendizaje que tiene lugar en un contexto participativo, el docente facilita el aprendizaje dando mayor responsabilidad y autonomía en los alumnos, y además se fomenta un aprendizaje activo donde hay procesos de toma de decisiones e interacción social. Por lo tanto, permite desarrollar diferentes dominios de aprendizaje como el social, el cognitivo, el afectivo y el físico. Y todo ello en base a una interacción social y comprensión cognitiva. Este aprendizaje cooperativo y el modelo de responsabilidad pues permite también desarrollar cualquier modalidad deportiva, porque en este caso se va a trabajar el contenido de baloncesto y de floorball. Y además, ambas metodologías, ambos modelos permiten la evaluación formativa compartida, es decir, una evaluación en la que el alumno pueda ser partícipe y protagonista de su aprendizaje, utilizando la evaluación triádica y la escalera de la metacognición, el que ha aprendido, cómo ha aprendido y dónde podría aplicar lo aprendido fuera del contexto escolar. Por lo tanto, es una oportunidad única para desarrollar diferentes dominios de aprendizaje en los estudiantes, así como su desarrollo integral y multicompetencial. Al igual que en el ejemplo visto anteriormente, esta hibridación se va a llevar a cabo combinando los elementos fundamentales de ambos modelos: del aprendizaje cooperativo, los elementos esenciales, el ciclo del aprendizaje cooperativo y estrategias técnicas de enseñanza específicas, y del modelo de responsabilidad, los niveles de responsabilidad, como un cartel que veis ahí del nivel 1 de respeto con sus indicadores de logro, la estructura de sesión de este modelo y las estrategias de resolución de conflictos a nivel individual y a nivel grupal. Esta hibridación, como todo planteamiento metodológico, también requiere de una planificación didáctica como la que estáis viendo en esta diapositiva. Es conveniente indicar que la hibridación se va a llevar a cabo durante 2 unidades didácticas de 12 sesiones, es decir, 24 sesiones en total. En la primera unidad didáctica se trabajará el floorball y en la segunda el baloncesto. Todas las sesiones de ambas unidades didácticas seguirán la estructura de sesión del modelo de responsabilidad, así como sus niveles, donde se trabajará un nivel cada 6 sesiones.
Empezaremos por el nivel 1 de respeto, le seguirá el nivel 2 de participación y esfuerzo, seguidamente el nivel 3 de autonomía y finalmente el nivel 4 de ayuda a los demás y liderazgo. Ya que el nivel 5 de transferencia se trabajará de manera conjunta con cada uno de los niveles, poniendo ejemplos de esos niveles fuera del ámbito escolar, ya que se intenta conectar lo que se trabaja dentro del aula con la vida cotidiana, extraescolar. Todos estos elementos estructurales del modelo de responsabilidad se combinarán con el ciclo del aprendizaje cooperativo, ya que las fases de este modelo se combinan perfectamente con los niveles de responsabilidad. Empezaremos por la fase 1, con las subfases del aprendizaje cooperativo, para establecer las relaciones interpersonales y la confianza del grupo. Le seguirán las técnicas simples como el marcador colectivo, el juego cooperativo y finalmente pasaremos a técnicas más complejas como el piensa, comparte, actúa o el puzzle de Aronson. Estas fases, junto con los elementos del modelo de responsabilidad, se combinarán con los elementos estructurales del aprendizaje cooperativo, es decir, interdependencia positiva, responsabilidad individual, interacción promotora, procesamiento grupal y habilidades interpersonales, para desarrollar múltiples dominios de aprendizaje a nivel cognitivo, social, afectivo y motor. De esta manera, pues, habría un planteamiento que se podría realizar durante la combinación de dos unidades didácticas. Sin más, espero que esta acción formativa haya sido útil y de interés para vosotros. Quede pendiente de cualquier duda que pueda surgir para atenderla por correo electrónico o en la reunión que mantendremos de resolución de dudas. Un saludo.